El día de hoy te traigo un video muy interesante a este canal de Monitor BTC y es que vamos a estar entrando en una nueva preventa de criptomonedas del proyecto Pepe Ascension, que ya ha logrado recaudar casi los $320,000. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final, porque este proyecto pretende ser una capa 2 de Ethereum, lanzar su propia blockchain donde se muevan muchísimas meme coins. Ya saben que las meme coins en este mercado están en boca de todos y lógicamente una blockchain que solamente se dedique a lanzar meme coins puede llegar a tener mucho sentido. Agradezco a todos ustedes en este canal de Monitor BTC por pasarme todos los días gemas. Recibo por el canal de Telegram por lo menos 3 nuevos proyectos que están en fase de preventa, en los cuales podemos entrar, y lógicamente yo acá en el canal te organizo al menos los que yo veo con mayor potencial. No quiere decir que todos estos vayan a subir, pero son los que al menos yo le estoy poniendo una ficha, porque a la larga no sé qué pueda llegar a pasar con ellos. Por ejemplo, en el sitio web Coin Sniper, que acá te da muchos datos sobre nuevas preventas que salen más que nada en el territorio meme coin, estamos hablando de que una de ellas ya nosotros la cubrimos en el canal, y esta de PEAP inclusive está por encima de esa. Este proyecto de Pepe Ascension está por encima y tiene más o menos un soft cap de $1 millón. Teniendo en cuenta cómo va la recaudación, seguramente lo vayan a conseguir bastante, pero que bastante rápido, porque ya van por casi 320,000, lo cual es más de un 30% de lo mínimo que quieren recaudar, y tienen como meta recaudar los 20 millones. Eso sería lo máximo a los cuales ellos le estarían apuntando. Para ese plazo tienen más o menos un mes desde ahorita hasta que sale el proyecto, que supuestamente, según sale en Coin Sniper, ellos piensan sacar ese proyecto dentro de un mes aproximadamente. Yo ya he estado entrando en varias preventas, inclusive lo tienes en este canal de Monitor BTC, donde he comprado esas monedas en preventa y estoy esperando a que esas monedas salgan, pero todavía ni siquiera hay anuncio de cuándo lo vayan a hacer. Acá, básicamente, cuando nosotros entramos en preventa, tenemos un riesgo un poco mayor comparado a las monedas que ya están en el mercado, porque no sabemos exactamente en qué momento se vayan a listar, en qué momento vayamos a poder comprar estas monedas o venderlas en un exchange, ¿ok? Y esa es básicamente la premisa de las preventas, que tú compras en teoría tokens relativamente baratos porque tú esperas que cuando salgan a precios mayores, ¿ok? En este caso, este proyecto me lo envió uno de ustedes en este canal de Monitor BTC, le eché un ojo y la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Por qué? Porque básicamente hace alusión a lo que sería la criptomoneda de Pepe, que si bien es cierto, es casi imposible que llegue a estos market caps, porque Pepe ya es una moneda sumamente conocida. No necesita ser una de las monedas más conocidas, ni necesita ser una moneda que suba tanto su market cap para dejarnos ganar dinero, ya que hay bastantes copias de Pepe, por ejemplo esta de Pepe Coin, que ha alcanzado market caps sumamente contundentes. Ya con que llegue esta de Pepe Ascension a 146 millones, ya es un beneficio brutal el que estaríamos sacando, y eso que ese ni siquiera es un máximo histórico, porque según estuve revisando en Pepe Coin, esta fue básicamente una moneda que llegó, inclusive superó los 500-600 millones de market cap, o sea que ahorita esta de Pepe Coin todavía está a precios relativamente baratos comparado a sus máximos históricos. No quiero decir que con esto esta sea una buena moneda para comprar, ni mucho menos, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que en temporada de memes todas empiezan a subir y todas empiezan a tener resultados bastante importantes, y lógicamente yo lo que trato de hacer en este canal de Monitor BTC, como ustedes ya lo saben, es tratarme de anticipar a eso. Cuando nadie está viendo esto, yo estoy tratando de comprar lo más barato que puedo, inclusive en fases de preventa. Por eso me voy a estar metiendo en esta moneda de Pepe Ascension, que básicamente es una criptomoneda meme coin como cualquier otra, pero lo que tiene interesante es que piensan crear una blockchain. Esa blockchain va a ser una capa 2 de Ethereum, donde se van a mover muchísimas cosas. Se van a mover DEX, se van a mover puentes, se van a mover staking, se va a mover todo con la moneda de PEAP, y lógicamente si esa blockchain sale muy bien, esa moneda de PEAP la vas a necesitar inclusive hasta para pagar comisiones, o sea que va a ser muy interesante. Dentro de lo que sería esta cadena de bloques se van a estar creando otras muchas meme coins, ¿ok? Acá la idea no es determinar cuántas meme coins se van a lanzar allí, ni cuáles son los posibles proyectos que van a aparecer allí, sino que la moneda de PEAP le vaya bien para que nosotros podamos sacar un muy pero que muy buen resultado. Lo más interesante que tiene quizás esta moneda de PEAP es que tiene un staking bastante agresivo, que quien decida holdear va a obtener un porcentaje de rendimiento bastante interesante. Y antes de tocar eso y pasar por temas de market caps, a ver si estamos comprando en preventa este tipo de monedas baratas o no, tengo que comentarles de que ya esta de Pepe Ascension se ha promovido en varios sitios cripto muy interesantes. TradingView inclusive no es solamente para cripto, es para muchísimos otros mercados, y sale allí básicamente Pepe Ascension con un artículo
que esta moneda Ledger 2 puede llegar a tener potencial. También lo vi en lo que sería Crypto News, sale un artículo completo sobre Pepe Ascension donde dicen que esta puede tener un potencial de por 1000. La verdad es que no sé si llegue para tanto, pero más o menos con nuestras habilidades de matemáticas simples podemos determinar más o menos los market caps a los cuales podría llegar esta moneda y a qué precio nosotros más o menos la estaríamos comprando, ¿ok? Que eso en realidad es lo más, pero que más importante, pero en sitios como Crypto News que ya salga la noticia de Pepe Ascension me llama la atención. También he estado viendo en algunos canales de YouTube de habla inglesa que están hablando de esta de Pepe Ascension. De hecho, este es un canal que tiene más de 1 millón de suscriptores y le hizo hace algunos días un video a lo que sería esta moneda y dice que tiene un potencial también tremendo, ¿ok? Yo igual tampoco es que siga demasiado estos canales, pero simplemente haciendo una búsqueda en YouTube me doy cuenta de que hay muchos gringos acá metidos y siempre cuando ese tipo de cosas pasan, esas monedas pueden llegar a volar, ¿ok? También está este de más de 250,000 suscriptores y creo que tienen una buena cantidad de visitas, o sea que hay interés en la comunidad por participar en este tipo de preventas y con todo y eso, esta es una moneda que estamos agarrando en fases muy tempranas, porque si te pones a ver acá en la parte de arriba solamente tienen unos $319,000 recaudados y como mínimo ellos pretenden llegar al millón. ¿Ok? Así que la verdad lo veo interesante por ese lado y también por el lado del tokenomics, que cosas que me parecen interesantes es que no se va a estar lanzando obviamente todas las monedas a circulación de una vez, lo cual puede hacer que el precio pueda llegar a tener una subidita interesante y lo que se va a estar lanzando en fase de preventa solamente va a ser este 47.5%, o sea que de las 8,000 millones de monedas que tenemos acá en el total supply podemos sacar más o menos una cuenta simple para saber más o menos el market cap. Si tenemos en cuenta de que PEAP va a tener más o menos unos 8,000 millones de tokens, ¿ok? Y esto lo multiplicamos por el precio al cual nosotros estamos comprando en fase de preventa para saber más o menos el tema del market cap. Estamos hablando de precios de 0.0033, ¿ok? Y podemos contar también este 0.75, que ese más o menos va a ser el precio al cual nosotros vamos a estar comprando en fase de preventa. Estamos hablando de que si tomamos todos los tokens que van a haber en el mercado y los lanzamos al mercado más o menos a ese precio, esta es una moneda que debería tener un market cap de 26 millones. Pero ¿qué pasa? Que acá es donde nosotros tenemos que hacer nuestro análisis a ver si por ahí podemos tener potencial de subida o no, ¿ok? Ya te mostré algunos tokens de Pepe que inclusive no son los originales y tienen un market cap mayor a este, ¿ok? Por ejemplo, el tema de Pepe Coin tiene un market cap muy superior a este, o sea que esta moneda sí que podría subir. Pero acá lo que habría que ver más a detalle es que lógicamente no todas las monedas se van a lanzar de una vez, ¿ok? Si tenemos acá en cuenta de que solamente el 47% son las monedas de preventa que se van a lanzar al mercado y lo demás va a estar en staking, que obviamente no lo van a estar lanzando de una vez, sino que este staking y estas recompensas se van a lanzar a través del tiempo, por varios meses, por varias semanas, hasta que digamos este 30% vuelva al mercado. También este 10% tampoco va a entrar de una vez. En la liquidez tenemos un 7.5% y en el equipo un 5%. O sea, quiere decir que varios de estos tokens no van a estar disponibles recién salga la moneda al mercado. Entonces estamos hablando de que este market cap básicamente lo podíamos dividir entre dos, simplemente por el hecho de que más o menos lo que va a haber en circulación al inicio, o sea, de lleno, los primeros días va a ser básicamente este 47.5%. Si es que lógicamente logran vender todas las monedas, ¿ok? Porque si logran vender menos monedas de las que ellos tenían previsto en esta fase de preventa, lógicamente este market cap todavía podría disminuir muchísimo más. Pero teniendo en cuenta más o menos este análisis de CoinSniper, que ellos pretenden llegar por lo menos a 1 millón de recaudación, que eso lo veo bastante posible, pero no sabemos si llega a los 20 millones. Y si no llega a los 20 millones, varias de esas monedas seguramente las quemen. Va a haber muchísimas menos monedas en circulación. Todo eso, todo lo que yo te estoy diciendo, son los análisis que yo hago a ver si tengo potencial de revalorización, obviamente de mi capital, colocando dinero acá para esperar a que a la larga ese se pueda multiplicar. Estamos hablando de que el market cap máximo que yo calculo que puede tener son unos 13 millones. Si te quieres ir muy por arriba, son unos 26 si cuentas toda la cantidad de tokens. Y estamos viendo de que lógicamente hay monedas, inclusive que no son la Pepe original, ¿ok? Que tienen market caps por arriba de los 100 millones. Y bueno, en este caso esta tuvo como máximo de precio unos 500, 600 millones. Si esta moneda llega allí, lógicamente la multiplicación puede llegar a ser muy importante. No quiero decir que eso vaya a pasar, pero al menos son los cálculos que yo hago a ver si esto puede tener potencial o no. Recuerda que esto no es asesoría de inversión. Yo simplemente lo que hago es sacar datos, analizar. Te muestro en este canal de Monitor BTC cómo yo lo hago y ustedes allí deciden si les vale la pena o no. Acá, cosa muy importante, ¿cómo puedo reclamar esos tokens? Básicamente nosotros estamos entrando en lo que sería la preventa. Por ende, esos tokens los vamos a reclamar una vez salga el evento de test
TGE. ¿Qué significa el TGE? Significa que esas monedas, una vez se vendan en su totalidad, llegue al millón o llegue a los 20 millones, ellos van a lanzar esas monedas al mercado. De momento, todas esas monedas, las que nosotros vayamos comprando aquí, todavía no las tenemos en nuestro portafolio, todavía no las tenemos en nuestro MetaMask hasta que la moneda salga. Una vez la moneda salga, venimos otra vez a la página web oficial de PP Ascension, que de hecho te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que vayas al sitio web oficial del proyecto y saques muchísima más información acerca de esto, porque una vez salga el TGE, ya nosotros reclamamos nuestras monedas y donde esté listada la moneda, podemos salir a venderlas. Ok, por ejemplo, la lista, no sé, por ponerte un caso concreto, la lista, un intercambio descentralizado en la Binance Smart Chain, nosotros podemos ir a PancakeSwap y vender nuestras monedas de PP Ascension. Ok, acá nos dice cuándo se lanzará básicamente la L2, la capa 2 de Ethereum, en este caso la nueva blockchain que ellos van a crear. Se dice que va a estar siendo lanzada cuando finalice la preventa, o sea que de verdad que podemos tener, según lo que nos dice CoinSniper, ok, podemos llegar a tener en aproximadamente un mes esta nueva blockchain de capa 2 de Ethereum. Ojalá realmente sea así. Yo no sé si en un mes ya lo tengan todo listo, pero al menos ya sabemos de que esa moneda, si llega al millón de recaudación, ya va a estar siendo lanzada y la verdad es que no queda mucho para eso, ok. También yo he estado en este canal de Monitor BTC, que aprovecho para decirte que te suscribas a este canal con campanita, obviamente para que sigas todos los videos que vamos haciendo. Hemos estado invirtiendo en varias preventas que a nuestro parecer tienen potencial. Eso no quiere decir que esas monedas, independientemente de lo que pase en el mercado, vayan a subir, ok. Deberán subir si hay una all season, si empezamos a tener precios de las altcoins bastante importantes. Yo lo que estoy haciendo es saqué buen capital de XRP, saqué buen capital de BGB, o sea, de monedas que ya tenían un market cap lo suficientemente grande, retiré buen capital y estoy diversificando entre muchas otras preventas, ¿ok? Porque con que una de ellas salga bien, con que una de ellas deje un por 50, un por 100, lógicamente ya habré recuperado todo el capital que metía a todas las preventas y con todo eso habré ganado dinero, ¿ok? Esa es mi estrategia, al menos con este tema de las preventas, para que lo tengan en cuenta. Al menos en este canal de Monitor BTC lo hacemos así, tratamos de diversificar para tener el mayor resultado posible. ¿Ok? Abajo en la descripción te estaré dejando el proyecto de PP Ascension, el link oficial, para que no vayas hacia ningún otro lado que sea fake o que sea estafa, porque cuando hay preventas y lógicamente la gente está invirtiendo dinero, siempre se crean otras webs que te dirigen a páginas totalmente falsas. Esta es la verdadera, la que te dejaré abajo en la descripción para que le eches un ojo, hagas tu propia investigación y lógicamente si quieres coloques algo de capital allí. Recuerda que esto no es asesoría de inversión, yo voy a estar invirtiendo solamente mi propio capital que, como te dije, ya he estado sacando de, para mí, las criptomonedas que tienen mayores market caps. Ok, yo por lo menos vendí bastante XRP y ese dinero lo estoy utilizando para ir más especulativo en proyectos que por ahí tú sabes que te pueden dejar un gran resultado o de repente pueden ser una pérdida absoluta. Eso no lo sabemos hasta que el proyecto salga. Ok, entonces voy a la página web de PP Ascension. Ok, acá tienes el apartado de preventa donde lo único que tienes que hacer es conectar tu billetera de MetaMask para invertir con ETH, con BNB o con Arbitrum. Yo la verdad es que lo voy a hacer con BNB, pero con Arbitrum también es bastante barato los costos de comisión. Lo que hago es conecto billetera, en mi caso particular lo voy a hacer con la billetera de MetaMask, le voy a dar clic allí, luego vengo aquí, le doy a siguiente y le doy clic a confirmar. ¿Ok? Una vez yo ya esté dentro de lo que sería la página web de PP Ascension con la billetera colocada, acá me va a salir la cantidad máxima de BNB que yo tengo en mi billetera. Recuerda no colocarle la cantidad máxima de fondos que tienes en la billetera de MetaMask, porque después no vas a poder pagar las comisiones de red de BNB, que aunque son bastante baratas, la idea es que siempre te quede BNB en tu billetera. Yo en mi caso particular le voy a estar colocando 0.1 BNB a este proyecto, que me van a estar dando unas 20.922 monedas al precio actual, que está más o menos en unos 0.0033. Le voy a dar clic aquí a confirmar. ¿Ok? Para confirmar lo que sería esta compra, para que me cambie las BNB que yo tengo, serían aproximadamente unos $68 en esta primera compra, para que me den básicamente la moneda de PP Ascension. ¿Ok? Pago un fee de 0.22, le doy clic aquí a confirmar y acá básicamente me tiene que decir el saldo que yo ya tengo. Fíjate, aquí me dice gracias, lo cual quiere decir que la transacción ya pasó en la blockchain de la Binance Smart Chain. Ahora, ¿qué tengo que esperar? Que salga el proyecto para yo venir otra vez a la página web oficial, reclamar mis monedas y pasarla hacia cualquier otro exchange. También tienes la posibilidad
posibilidad de llevarte una recompensa del 5% compartiendo tu enlace de Pepe Ascension, que inclusive sin haber invertido puedes hacerlo, ¿ok? Si tú en este momento no tienes capital, pero sabes de personas que por ahí les interesa entrar en este tipo de proyectos, puedes venir acá a donde dice devolución de dinero, o en inglés sale cashback, ok, que ya me metí allí, y te sale un 5% de monedas que te estarán entregando, inclusive de forma totalmente gratuita, sin que tengas que invertir nada, simplemente por compartir el enlace del proyecto. Eso para que lo tengas en cuenta. Yo en mi caso particular voy a estar viendo la posibilidad de colocarle algo más de capital, quizás en una segunda o tercera oportunidad, ya una vez vea que ese proyecto llega más o menos cercano al 1.000.000 de recaudación. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.